Porque yo creo con todo mi corazón que el mismo Jesús que pisó esta tierra, que hacía milagros, el mismo Espíritu que estaba con Cristo, con los discípulos, está con nosotros en este tiempo. ¿Alguien dice amén a eso? Y voy a entrar diciéndole que cuando yo entiendo que la enfermedad no es de Dios, pues sencillamente no la acepto, no la recibo. Discúlpeme a aquellos profesionales de la salud que están con nosotros aquí, pero usted creo que se salva porque usted tiene la palabra de Dios. Pero cuando yo veo que hay médicos que le dicen a otro: vea, usted acostúmbrese a vivir con eso, usted va a tener eso hasta el último día de su vida. Ellos no saben el daño que le están haciendo en la fe a alguien que puede creer que Dios lo va a sanar. Pastor, ¿qué me está diciendo? Que aunque clínicamente no se puede hacer nada, y por supuesto de acuerdo a los estudios y a las enfermedades hereditarias se pueda concluir que esa persona sufrirá de eso humanamente, por encima de eso está el Señor, que tiene el poder de cambiar el diagnóstico y hacer un milagro para su gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero cuando yo entiendo que no es de Dios, entonces yo me puedo parar firme en la fe y decir: enfermedad, te vas de mi casa, porque no es de Dios la enfermedad y yo soy sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando usted entiende eso, usted camina diferente. El que no entiende eso, entonces dice: ay, yo me siento como maluquito, yo me voy a recostar. Y la enfermedad lo queda mirando y le dice: y yo me arruncho con usted, y se para enfermo. Pero cuando usted entiende que la enfermedad no es de Dios y alguien viene y le dice: usted va a sufrir de eso, te reprendo en el nombre de Jesús. Yo no voy a sufrir de nada, yo soy sano por la llaga de Jesús de nada. Alguien diga amén a eso. Porque cuando usted entiende no es de Dios, yo no la recibo, yo no la acepto. Yo declaro para mi vida todos los días, como dice la palabra, que Moisés no perdió el vigor de su fuerza, no se apagó la luz de sus ojos. Yo no sé usted, pero yo oro y creo que en mi casa hay salud. Plaga no tocará mi morada y hay sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Diga amén, 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 amén. Dígalo más fuerte: Jesús pagó para que yo sea sano. Y esa, escuche esto, es la revelación que Isaías tuvo en el capítulo 53, cuando dice así: ciertamente, esa palabra ciertamente da o indica, es una realidad, es algo verídico. Ciertamente llevó en pasado Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido en pasado fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo no sé si usted me recibe esto. Eso es, escuche, eso es un cheque al portador. Eso lo cobra el que lo tiene. Isaías tiene una revelación al decir, escuche, hay consecuencia del pecado. Por supuesto el infierno, pero mi tema específico es la sanidad divina esta mañana y los milagros. Hay consecuencia por el pecado, pero Isaías tiene una revelación del Espíritu y lo declara en su palabra, o nos lo dejó el Señor escrito así: ya Cristo en la cruz pagó para que usted y yo no tengamos que llevar las consecuencias del pecado, sino que Él la llevó por mí, y ahora yo camino sano, bendecido, yo camino en paz, mi familia tiene derecho a ser salva en el nombre de Jesús de Nazaret. Pues la Biblia dice que Cristo en la cruz pagó y nos entregó la factura que dice: y por su llaga fuimos nosotros curados. El problema es que hay gente que reclama y ora por la sanidad. Ay, Señor, me duele aquí y no me aguanto aquí. Ahora sí me llevó el que me trajo. Ay, Dios mío, bendito. Si yo fuera Dios, me lo llevo de una vez para que no sufra tanto. Pero cuando yo entiendo que Jesús pagó, veas, míreme acá, esta Biblia, y este mes es el mes de la Biblia, no es un libro bonito, no es un libro romántico, es la palabra de Dios. Es la voluntad de Dios sanar. Vamos, las dos manos arriba. Aquí no puede levantar una, tiene que ser las dos. Y diga conmigo: es la voluntad de Dios sanarme. Diga de nuevo: es la voluntad de Dios sanarme. Otra cosa con la que yo me estrello al orar por sanidad es que la gente no cree que es la voluntad de Dios.
Y voy a hacer un paréntesis, porque la experiencia personal hace que la gente piense así. Y entonces alguien dice: pero pastor, y Julano, oramos y oramos y no se sanó. Y yo le voy a explicar de la siguiente manera, bíblicamente. No voy a hablar desde mi experiencia, solo bíblicamente. Decidir si es la voluntad de Dios o no sanar a alguien no es su problema. Usted no está llamado a eso. Dios no me llamó a mí, José Antonio Vergara, a mirarlo y ver a alguien así y que yo diga: uy, no, ese Dios no lo quiere sanar. Eso no es mi trabajo. Mi trabajo es creer en lo que Dios dijo en su palabra. Y no existe. Yo he leído la Biblia muchas veces, decenas de veces. Escuche esto. Y no he encontrado un solo versículo que diga que no era la voluntad de Dios sanar a sus hijos. Nunca encontré a Jesús ministrando y que de pronto viniera un ciego o viniera un enfermo y Jesús lo quedara ahí mirando y le dijera: no es mi voluntad. Eso no está en la Biblia. Usted nunca ve a Jesús mirando a otro o a un enfermo y diciéndole: mi tiempo aún no ha llegado, ven mañana porque mañana es el tiempo. Eso no está en la Biblia. La Biblia dice que todos los que creían, los que se acercaban con fe, eran sanados. La Biblia dice que un hombre con la mano seca, Marcos 2, extiende la mano y le queda mirando a Jesús y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Y la Biblia dice que Jesús dijo: quiero, sé limpio. La Biblia dice, escuche esto, que Jesús estaba dispuesto a sanar. Es la voluntad de Dios sanar. Levante la mano y diga conmigo: es la voluntad de Dios sanar. Dígalo de nuevo: es la voluntad de Dios sanar. Pero pastor, ¿por qué? Porque la enfermedad no es de Dios, porque Jesús pagó en la cruz por esa sanidad, porque Dios nos ama. Usted es un hijo de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Y cómo caminamos ahí? Por la fe en lo que Dios ha dicho. Igual en la sanidad. Usted tiene que tener certeza en su corazón: es la voluntad de Dios salvarme, es la voluntad de Dios sanarme, es la voluntad de Dios que yo esté sano por la llaga de Jesús y por lo que Él hizo en esa cruz por mí. Alguien diga amén a eso y créalo para su casa y su familia. Es la voluntad de Dios, conforme a vuestra fe os sea hecho. Pastor, ¿qué está diciendo? Que Jesús ya pagó, que no es su voluntad, la enfermedad no es de Dios, que Él ya pagó y que la voluntad del Señor es sanar. Pero eso está determinado a la fe que usted tiene en lo que Dios ha dicho en su palabra. Jesús mira a los ciegos y les dice: conforme a su fe. La fe determina el nivel de milagros que yo voy a recibir. Lo voy a volver a decir: la fe determina el nivel de milagros que yo voy a recibir. Porque es que la fe hace que yo ore diferente. La fe hace que yo camine convencido en lo que Dios ha dicho. La fe hace que yo provoque milagros. Dios levanta una generación agresiva en la fe, que nos vamos a levantar a provocar milagros sí o sí, porque queremos ver la gloria de Dios. Alguien dígame amén a eso. Que usted y yo nos paramos y decimos: soy sano por la llaga de Jesús, mi hijo le pertenece a Cristo, Señor, tu palabra dice. Y cuando usted se levanta a provocar milagros, algo va a ocurrir en su vida en el nombre de Jesús. Porque Dios honra la fe. Cuando la fe está puesta en la palabra, Dios honra la fe. Porque es que yo no estoy hablando de fe para ganarme el baloto. Dios mío, tengo una fe para ganar. Eso no está en la Biblia, ¿no? Pero usted está poniendo su fe en lo que Dios ha dicho. Y específicamente estoy hablando de sanidad. Cuando usted camina en eso, usted va a experimentar el poder de Dios en la sanidad, en los milagros, como nunca antes en la historia de su vida.